Ok, ya estamos casi 10 minutos pasada la hora. Gracias por conectarse y los que están viendo la grabación, gracias por mirar la grabación. En esta ocasión es la primera vez que damos el seminario este año. Empezamos un poco tarde por varias razones, pero empezamos fuerte aquí con el compañero Juan platicándonos un poco sobre líneas de luz en fuentes de sincrotrón. Y bueno, Juan trabaja en el ESRF en Francia, Grenoble. Ya tiene un buen rato trabajando por ahí y ahora nos va a platicar de qué se trata su chamba. Entonces, por favor, Juan, llévatela. Bueno, pues gracias Alex por la presentación, por la introducción. Entonces, pues esta charla comenzó por la motivación es de darle a conocer principalmente a los otros miembros de la CEMAP el tipo de trabajo o la principal actividad que he estado realizando aquí en el sincrotrón europeo, aquí en Grenoble, Francia. Entonces, el título de la charla, como lo mencionó Alex, es Modelización de líneas de luz de sincrotrón. Y el contenido más o menos se va a tratar de darles una introducción y o un recordatorio para los que ya saben de qué se trata una fuente de sincrotrón. Después les voy a platicar sobre los principales componentes ópticos que pueden encontrar en una línea de sincrotrón y les voy a contar sobre algunas de las simulaciones ópticas que se pueden realizar para comprender mejor la interacción de esta luz de sincrotrón con los diferentes componentes. Entonces, principalmente sería el transporte de potencia, cómo pasa la potencia a través del que está en el haz de luz de sincrotrón, cómo interactúa con los diferentes componentes, el transporte de fotones y transporte de coherencia, que es otra de las propiedades muy interesantes de la luz de sincrotrón. Entonces, primeramente, pues les presento el SRF, que es el sincrotrón europeo donde estoy trabajando. Y este sincrotrón, como muchos otros en el mundo, el principal, digamos que el esquema es el siguiente. Se tiene un complejo de aceleradores. Aquí pueden ver en la figura cómo en este complejo primero se tienen el haz de electrones que se genera normalmente en una fuente de electrones, se obtienen los electrones, después se aceleran a una cierta velocidad y después se inyectan en lo que se llama el anillo de almacenamiento y ahí es donde se mantienen girando. Muchas veces cuando escuchamos la palabra acelerador de partículas nos recuerda mucho, por ejemplo, a centros de donde se hacen colisiones de partículas, por ejemplo, en el LHC, aquí en el CERN, donde lo que hacen es aceleran unas partículas en una dirección y luego en otra, las hacen chocar y luego ya ven que se crea y estudian todos estos procesos, ¿no? Aquí es al contrario, lo que se trata es de mantener en las mejores condiciones las partículas que se están acelerando en el anillo para que éstas produzcan la luz, que es la radiación, al pasar por ciertos componentes. Entonces, cuando se produce esta radiación, sea mediante algún imán deflector o un dispositivo de inserción, vamos a ver un poco más adelante esto. Em, esta luz llega y entra a lo que se llama una línea de luz o beamline. Entonces, esta línea de luz normalmente está dividida entre la cabina óptica, la cabina de experimentos, donde en la cabina óptica se le da la forma, digamos, a lo que uno quiere transportar de la luz, que tiene que cumplir ciertos requerimientos para poder hacer los experimentos, y pues la cabina de control donde están los científicos controlando todos estos instrumentos. Entonces, para darles idea de algunas dimensiones de algún sincrotrón, por ejemplo, el SRF es uno de los grandecitos que hay en el mundo.
Él tiene una circunferencia de 844 metros, con una energía de 6 gigaelectronvolts. Entonces, eso quiere decir que tiene un diámetro más o menos de 270 metros. Y alrededor de este anillo de almacenamiento, es donde se conectan las líneas de luz. Entonces en el SRF hay más o menos como 50 líneas de luz y todas funcionan al mismo tiempo. Entonces en cada una de ellas se realizan diferentes experimentos, y pues la longitud de cada una de ellas varía dependiendo del experimento que se quiera hacer, son los requerimientos que se necesitan. Entonces a veces son unas líneas de unos 40 metros, 50 metros, hasta líneas bastante largas, por ejemplo, algunas de casi 200 metros de longitud. Alrededor del mundo, pues hay diferentes tamaños y diferentes tipos de sincrotrones. Aquí en esta gráfica les muestro más o menos las diferentes fuentes de luz de sincrotrón. Estas son instalaciones alrededor del mundo y tienen diferentes características, como el tamaño el tamaño de electrones que están girando en este anillo de almacenamiento, y la energía y también la circunferencia. Si quieren, por ejemplo, podrían entrar aquí a Light Sources y ahí está bien explicado las diferentes fuentes, y pueden encontrar también más información acerca de los sincrotrones alrededor del mundo. Pues así rápidamente, el acelerador, el complejo de aceleradores, normalmente se le llama la máquina. Si uno va a un sincrotrón, todo el mundo va a decir, no, que la máquina está funcionando, sí o no, que las características y todo esto. Entonces la máquina está compuesta por diferentes imanes. Bueno, estos imanes lo que hacen es que le dan el camino, definen la trayectoria que van a seguir las partículas dentro del acelerador. Entonces, pues aquí otra vez tenemos primero un acelerador lineal para darle el primer empujón a los electrones, que después llegan al impulsor o booster, y después están en el anillo de almacenamiento. Ahí hay una cavidad de radiofrecuencia, que es la que está ahí acelerando y mantiene los electrones girando a la velocidad que se diseñó, a la energía que se le tiene de diseño. Y eh, a- este anillo de almacenamiento en realidad tiene bastantes secciones rectas. En estas secciones rectas es donde se instalan lo que se llaman los dispositivos de inserción, que pueden ser un tipo de estructura magnética donde se tienen imanes con polos opuestos, y estos lo que hacen es de que las partículas, cuando pasen por ahí, hagan una especie de ondulación, o que hagan un wiggleo. Por cierto, los dispositivos de inserción puede ser un ondulador o un wiggler, y estaba buscando una imágenes de wiggler en internet y me di cuenta que así se llama esta oruguita de Mario, no sé si se acuerdan. Bueno, el punto es de que eh, este, puede haber generalmente tres tipos de fuentes de luz de sincrotrón en el anillo de almacenamiento. Está el mismo imán deflector, que es el que le da vuelta a los electrones, como pueden ver aquí en este esquema. Y cuando toman este giro, ahí es donde se produce la luz de sincrotrón. Pues ese es el imán deflector, y también puede estar el wiggler, como ya mencioné, o el ondulador. Entonces, tenemos esos tres tipos de fuentes, y normalmente la radiación o la luz que se produce de estas fuentes caen dentro del orden del infrarrojo, de la luz visible y de los rayos X especialmente. Ya depende de las características de la máquina, del anillo, de qué energía tienen los electrones que están, las partículas ahí que estén girando, y también de la intensidad, de qué tan fuertes son estos imanes que tenemos en estos dispositivos de inserción. Entonces, pues bueno, una línea de luz básicamente es
todo el conjunto de instrumentos que lo que hace es que transporta la luz que se generó en en estas fuentes hasta el experimento. Entonces, es muy importante hacer estudios sobre qué es lo que le pasa a esta luz para saber exactamente qué es lo que llega a nuestra muestra, que es donde vamos a realizar el experimento. Y esto normalmente se lleva a cabo dentro de una cabina que se llama la cabina óptica, como ya les había mencionado. Entonces, este es como los principales componentes en general que tendríamos en una línea, ¿no? Entonces tenemos la fuente, que puede ser el bending magnet o el imán deflector, el wiggler o el ondulador. Y además, pues todos los componentes ópticos que pueden ser rejillas, espejos, cristales, diferentes tipos de filtros o ventanas. Se pueden tener diferentes formas en las cuales se focaliza o se interactúa para desviar los fotones, los rayos X que vienen para poderlos focalizar o poderlos colimar, dependiendo de lo que se requiera hacer. Por ejemplo, se pueden tener lentes de refracción, lentes de Fresnel, multicapas, etcétera. Entonces, una vez que se utilizan estos componentes, sabiendo la fuente que produce el haz y cómo va a interactuar con estas rejillas, pues ya van a llegar ahí a la muestra, en donde pues ya se va a hacer, se va a iluminar la muestra con este haz que llega y después se pueda detectar algo, ¿no? Difracción o la emisión que produjo la muestra o diferentes procesos como dispersión y así. Entonces, mm, em, esto es lo que les decía de los componentes ópticos. Normalmente nosotros tenemos más familiaridad, por así decirlo, con los componentes ópticos de la luz visible, por ejemplo, con espejos o con lentes. Entonces, todo este tipo de componentes también existen en la óptica de rayos X. Por ejemplo, aquí les muestro algunas imágenes de los componentes en la luz, en el intervalo de la luz visible y su símil, digamos, en los rayos X, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos espejos, aquí tenemos los espejos de rayos X, algunas fotos, los lentes de refracción, que se aprovecha la refracción de la luz en la luz visible o de los rayos X en el sincrotrón, en las líneas de luz de sincrotrón. Podemos tener filtros, por ejemplo, aquí es de colores y acá son filtros, aquí son plásticos, por ejemplo, con algún químico para absorber alguna longitud de onda y acá se tienen materiales que son normalmente láminas de algún material para absorber cierto intervalo de energía del haz. También, por ejemplo, los lentes de Fresnel. Aquí no sé si ustedes alguna vez han visto un faro, por ejemplo, de cerca, pero esto sí lo conocemos de seguro, pues son las luces de los bochos. Ahí es una lente de Fresnel, pero de la luz visible, y eso también tenemos algo de similitud en los rayos X. Pues se puede utilizar también, ¿no?, óptica de difracción con rejillas de difracción. Hay fibras ópticas también para los rayos X que conducen o focalizan los rayos X y que se utilizan en algunos lugares también. Y entonces, al final, la línea de luz es este conjunto de una rejilla con cierta apertura, o sea, tenemos su fuente, la rejilla, diferentes ópticas que van a ir dirigiendo el haz, le van a ir cambiando la forma, su energía, su intensidad. Una parte muy importante es el monocromador también, por ejemplo, este monocromador, como dice su nombre, selecciona una longitud de onda, un color, digamos, que en el caso de los rayos X, pues no podemos hablar de colores, pero digamos que es un dispositivo que lo que hace es que nos selecciona una energía en específico, que es la que vamos a utilizar para los experimentos, y pues también podemos tener algún tipo de óptica para focalizar
para focalizar esta luz en la muestra. Entonces, algunas propiedades de las que pueden ser muy interesantes puede ser la distribución de energía, la intensidad de fotones y el tamaño y divergencia de las y también qué tanta coherencia tendrían nuestras. Vamos a ver un poco más adelante sobre alguna de estas propiedades. Entonces, durante el diseño o cuando se quiere hacer alguna optimización, alguna mejora de una línea de luz de sincrotrón, pues es muy necesario hacer simulaciones de las fuentes y los componentes ópticos para saber qué es lo que se puede esperar y ver y esto pues es como un círculo entre el diseño, entre las simulaciones, entre ver si se puede comprar esos componentes o si se pueden diseñar, y si eso va a funcionar para los científicos que son los que hacen los experimentos, y después se hacen simulaciones y así entre todos se llega digamos, a un acuerdo en decir, este es lo mejor que podemos hacer, o es lo que este tipo de diseño de nuestra línea nos va a cumplir con las características que necesitamos para realizar los experimentos. Entonces, para esto existen diferentes códigos numéricos para hacer las simulaciones, lo modelar estos instrumentos, estos componentes, y normalmente pues están divididos por cuáles son los principios físicos que utilizan. Entonces, hay unos que son códigos que son de trazado de rayos X, de trazado de rayos, en los que normalmente se toma como totalmente incoherente. Más adelante les voy a explicar un poco sobre qué es incoherencia y coherencia. Y otros códigos en los que se utiliza la propagación de frente de onda. Entonces, normalmente estos códigos son complementarios. Podemos utilizar el trazado de rayos X para algunas cuestiones o la propagación de onda para otras, dependiendo de lo que se quiera estudiar durante las simulaciones. Entonces, pues, por ejemplo, podemos empezar, ahora vamos a lo que es el transporte de potencia. Entonces, aquí lo que se considera es que se tiene la fuente, que esta fuente va a tener luz, o sea, es un rayo energético, y entonces, por lo tanto, tiene puede transmitir potencia la puede cargar en los diferentes componentes los que van a estar expuestos a este haz. Entonces es importante saber cómo interactúa ese componente óptico para ver cuánta absorción va a tener de potencia y cuánto va a ser lo que va a transmitir después de esto. Entonces, para esto, preparé un ejemplo así rápido de qué pasaría con un ondulador y si se tiene una rejilla, un filtro y un espejo. Entonces, lo principal bueno, para empezar, hay que caracterizar y hay que hacer una buena simulación de la fuente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve más o menos lo que se llama el espectro de emisión, que es como cuántos fotones cuál es la forma de la energía, de la distribución de la intensidad de la luz en función de la energía. Entonces, este es el espectro para cada uno de los diferentes fuentes que tenemos que están presentes en un sincrotrón. Y después, pues hay que ver cómo interactúan este haz, esta luz que se generó con las rejillas y el filtro y el espejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las rejillas, pues se pueden hacer simulaciones y se puede entender que entre más cerramos las rejillas, aparte de reducir el haz, ¿no? Porque lo vamos a cortar. Además de eso, se afecta también el espectro. Entonces es diferente la energía simplemente con cerrar unas rejillas enfrente de nuestra fuente. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo un- una gráfica de cómo se ve el espectro cuando se tiene una rejilla de 4 por 4 milímetros y de un milímetro por un milímetro de apertura. Entonces ya con eso se empieza a afectar el espectro, y obviamente todos estos fotones que nos comemos que quitamos con las rejillas, pues obviamente van a ser
una carga térmica para las rejillas. Entonces estas rejillas normalmente reciben un montón de churro, reciben un montón de potencia y por eso son materiales que aguantan bastante bien la carga térmica y además son refrigerados por agua, por ejemplo, agua recirculada o así, para poder retirar esta carga térmica. Entonces, para eso son importantes las simulaciones, para ver si, si el dispositivo la rejilla va a aguantar, primero saber cuánto va a recibir y entonces con esto alguna ingeniera o un ingeniero puede hacer los cálculos de qué tanto, de qué tanto es el intercambio de calor. Entonces utilizan técnicas como de análisis de elemento finito para saber si el material va a aguantar esa carga, si no se va a deformar mucho o incluso si han ocurrido casos en el que, por ejemplo, hay una falla de refrigeración o se le carga demasiada potencia y se puede destruir incluso el material, se puede derretir de tanta potencia. Entonces, eso es en cuanto a las rejillas. Y, por ejemplo, también se puede tener un filtro y este filtro lo que va a hacer es de que afecta de tal absorbe dependiendo del material, dependiendo del grosor y dependiendo del material va a absorber a diferentes intervalos de la energía. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro dos filtros de de berilio, que es un material que se llama berilio, de diferente espesor y filtros de diferentes materiales que tienen el mismo espesor, pero como pueden ver es muy diferente si es de diamante o si es de berilio, ¿no? Entonces, esto se tiene que considerar para ver cómo va a afectar el espectro de nuestra fuente y además también para saber cuánta potencia, cuánta carga va a recibir esa ventana y ver si la va a aguantar. Otro componente, por ejemplo, puede ser un espejo. Entonces, los espejos normalmente tienen ángulos muy, muy rasantes para poder reflejar los rayos X. Se tiene que tener un efecto que se llama de reflexión externa total. Entonces son ángulos bastante rasantes para poder reflejar los rayos X por ejemplo, aquí les muestro un espejo que tiene una cobertura de níquel, cómo refleja a diferentes, cómo es su absorción o su reflectividad a diferentes ángulos o cuando son diferentes materiales. Entonces esto se puede considerar y, por ejemplo, aquí se tiene una potencia original de unos 7 kilowatts que vienen de la fuente y después cómo esa potencia se va a ir perdiendo y otra se va a ir transmitiendo a través de los diferentes componentes. Y esto pues va a causar un efecto en lo que es el espectro. Entonces aquí, mientras se tenía originalmente un espectro de esta forma, que tiene, digamos, fotones en diferentes picos, en diferentes energías, que bueno, estos se llaman armónicos, pero eh, eh, lo importante aquí es de que, por ejemplo, se puede absorber esta parte y entonces después de este espejo, por ejemplo, ya nada más tendríamos bastantes fotones en este intervalo de energía, con una potencia final de 180 watts y lo demás fue absorbido en los diferentes componentes. Entonces, pues esto es una de las cosas que son bastante interesantes, pues son importantes de estudiar antes de montar todo para también saber el diseño, qué tipo de refrigeración van a necesitar cada elemento y así sucesivamente. Entonces, otra cosa que también podemos hacer es estudiar el transporte de fotones, porque si se fijan aquí, hasta ahorita nada más estaba hablando de una característica que es la energía, ¿no? ¿Qué le pasa a la potencia y al flujo, a la energía que viene de nuestra fuente? Pero no he hablado mucho sobre los tamaños. Entonces, para los tamaños, un- un- una buena herramienta que se puede utilizar es el trazado de rayos. De rayos. Pues aquí lo que se hace es que primero se simula la fuente y uno dice, bueno, la fuente tiene cierto tamaño y tiene cada uno de los fotones que van a salir de esta fuente tienen un cierto ángulo, ¿no? Una divergencia.
Entonces esto se puede sacar un rayo, un trazado, y luego se lleva a un componente óptico y se ve qué es lo que le pasa a este rayo. Entonces este rayo tiene una energía, una intensidad y va a un componente que tiene una distancia respecto a a la fuente y así se puede estudiar y ver qué le sucede a, digamos, el reflejo, lo que le pasó a nuestros tamaños y divergencias, energía e intensidad iniciales y ver qué le pasa después de que todos estos rayos interactúan con algún componente que puede ser un espejo, una rejilla o los componentes que ya vimos al principio. Entonces, este trazado de rayos X normalmente es bastante rápido y es muy eficiente y funciona muy bien para tener el tamaño y divergencia y estudiarla, qué es lo que le pasa a las a lo largo de nuestra línea de luz de sincrotrón. Por ejemplo, aquí les puse una comparación entre la medición y simulación de qué es lo que le pasa a un haz que normalmente todos los rayos venían bastante paralelos, pero después interactúan con una superficie porque pues los componentes ópticos que tenemos también no son ideales, ¿no? No son teóricos de que son superficies perfectamente planas o lo que sea. Entonces, por ejemplo, esto se puede medir en un laboratorio, se puede medir la rugosidad o qué tan los picos, aquí sí, pues las deformaciones que puedan haber en las superficies de los espejos y esto va a causar pues también puede causar una deformación en nuestro haz. Entonces, por ejemplo, aquí les comparo para que vean que es bastante parecido la simulación con con lo que se midió. Esto es lo que se está midiendo, este es el perfil del haz y este es el resultado de de las simulaciones. Entonces, como pueden ver, las simulaciones pues le dan más o menos bastante bien a la medición. Entonces, utilizando este tipo de herramientas, pues podemos ver cómo evoluciona sin mayor problema el haz desde la fuente al pasar a través de los diferentes componentes. Y una cosa que es muy importante, saber el tamaño que va a tener y la resolución de energía a la hora de que llegue a la muestra. Entonces, pues, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la evolución bueno, nada más lo mostré así como en algunos pasos de cómo la fuente que al principio tenía este tamaño, no sé, de unas 100 micras, digamos, por unas 20, no, como unas 10, sí, como unas 10 micras en vertical y unas 100 en horizontal pues al pasar por todos estos componentes y sobre todo el sistema de focalización, que en este caso es un par de espejos que se llaman KB, eh, en la muestra podemos esperar un tamaño bastante pequeño, o sea, del orden de cientos de nanómetros. Y con una resolución bastante buena para algún experimento que se pueda hacer. Por ejemplo, este tipo de configuración es el que se tiene en algunas líneas donde se hace microscopía de rayos X, que se necesitan unas de rayos X bastante pequeño para estudiar pues las diferentes muestras, ¿no? Al orden microscópico. Ya para finalizar, podemos ver, les voy a mencionar un poco sobre transporte de coherencia, porque la coherencia también es otra propiedad muy importante de que se debe de estudiar de porque muchos experimentos no solamente requieren saber el tamaño de o la energía que tiene, sino también qué tanta coherencia tiene, porque esta propiedad va a permitir la interacción o el experimento que ellos quieren medir de lo que pasa con cierta coherencia que llega a la muestra, y es muy importante saber el nivel de coherencia de entonces podemos estudiarlo haciendo lo que se llama propagación de ondas, porque aquí sí es realmente importante tener
considerar el efecto que se llama de difracción. Entonces, básicamente, así en pocas palabras, podríamos decir que la coherencia es la capacidad de un haz de que sufra difracción al pasar al ser al pasar por algunos objetos. Entonces, por ejemplo, puede ser una apertura, una rejilla, y ahí cuando se produce esta difracción, se tiene un patrón de difracción, como se muestra aquí más o menos en esta figura. Entonces, em, el, este patrón pues se debe a la interferencia que ocurre entre los campos eléctricos que pasan a través de este objeto. Entonces, pues para hacer eso, bueno, una cuestión es de que el nivel de coherencia, por ejemplo, digamos, tomando en cuenta esto de qué tan fácil es que se difracte, una buena aproximación decir que una fracción o un nivel de coherencia de un láser, por ejemplo, es muy bueno, es de 1. Y de por ejemplo, de una bombilla incandescente podría ser de 0 o de casi 0, porque pues los frentes de onda estos no están bien ordenados ni son de la misma energía, ni tampoco tienen la misma forma en una bombilla incandescente, mientras que en un láser se tiene normalmente una energía en específica, bastante bien definida, un haz bastante bien colimado, entonces un frente de onda, digamos, muy bonito, y podríamos decir que es de 1. Lo que pasa es de que las fuentes de luz de sincrotrón resulta que no son ni uno ni lo otro, tienen una fracción de coherencia ahí, entre 0 y 1. Entonces, eso también es muy importante estudiarlo. Por ejemplo, un ondulador, la fracción de coherencia en los sincrotrones que se llaman de tercera generación, que tienen ciertas características de tamaño del haz de electrones que está girando en el anillo, es más o menos de 10 a la menos 3, de 0.001, las fracciones de coherencia que se tienen, mientras que en los sincrotrones de cuarta generación, que normalmente son para tener tamaños del grupo de electrones que viajan en el haz más pequeños y que son menos divergentes. Está ya del orden mejoró la fracción de coherencia a 10 a la menos 2. Entonces, pues obviamente si utilizamos el trazado de rayos X, que es la, la, la herramienta que les mencioné, pues ese no le importa nada, ¿no? Porque nada más pasan los rayos aquí y no hay ninguna relación entre uno y otro, entonces esa no es una buena aproximación. Entonces, para eso hay están las otras herramientas que les mencioné de la propagación de frente de onda, en lo que sí se puede ver la difracción, el patrón de difracción, o sea, la interacción entre las ondas que ocurren debido a la interacción del haz con un objeto. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una rejilla y podemos ver cómo se ve el patrón de difracción a 1 metro y a 15 metros. Entonces aquí pueden ver ahí el típico patrón de difracción que podemos encontrar, por ejemplo, en un láser o en los experimentos de difracción de rayos X. Entonces, utilizando estas herramientas, podemos estudiar, por ejemplo, qué le pasa a la fracción de coherencia que sale de un ondulador al pasar a través de una apertura de una rejilla. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una gráfica de la simulación de los cálculos de la fracción de coherencia en el eje horizontal y en el eje vertical en función de una rejilla a determinados metros de la fuente para diferentes aperturas. Entonces aquí lo que podemos ver es que conforme vamos cerrando nuestra rejilla, vamos obteniendo en principio, normalmente mejor coherencia. O sea, nuestro haz se vuelve más coherente, por lo tanto es más factible que se dé la difracción de este haz cuando interactúe con la muestra. Entonces,
qué es lo que muchos tipos de experimentos requieren. Entonces, por eso esto se llama digamos, de transporte de coherencia, porque también se puede estudiar la, la coherencia que se genera desde nuestra fuente y cómo evoluciona esta coherencia a través de que pasan a través de rejillas y de espejos, de lentes y de estos componentes que ya vimos. Y pues yo creo que esto sería todo. Podríamos decir de comentarios finales que existen diferentes métodos para modelizar el comportamiento de las de rayos X y a la- al propagarse a través de una línea de luz de sincrotrón y pues que la modelización de las fuentes y los componentes de las líneas de luz de sincrotrón nos permiten estudiar la evolución de estas propiedades que ya mencionamos, como son la energía, el tamaño, la intensidad, qué tanto flujo se va a tener y la coherencia, por ejemplo, también la potencia que va a llegar a la muestra, también eso es muy importante porque hay veces que las muestras son, por ejemplo, de origen biológico, entonces pues no quieres hacer chicharrón la muestra, ¿no? Entonces es importante saber también la potencia que llega a nuestra muestra y los tamaños y todo este tipo de características. Entonces, pues ya para finalizar, ahí les dejo una foto del sincrotrón aquí en la ciudad que se llama Grenoble, Francia. Y allá están los Alpes franceses atrás. Y mientras piensan en algunas preguntas, hoy buscando me di cuenta que este año se están celebrando 75 años de ciencia de luz de sincrotrón, según que fue la primera vez que se vio la luz en Nueva York en 1947. Entonces, pues bueno, hay celebración de luz de sincrotrón. Y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Yo creo que este seminario, tu charla es importante por varias razones. Una de ellas, me parece muy interesante cómo en paralelo la gente está acostumbrada a ver, al menos en aceleradores, a ver dinámicas de haces para las partículas cargadas Ujú, y todas las herramientas matemáticas y numéricas que usa la gente para hacer diseños de la máquina, ¿no? Como ujú. la llamaste tú. Sí. Y en este caso, cómo el transporte de fotones también tiene, este, el mi- se parece mucho, digamos, ¿no? Ujú, Este, la otra cosa es que fuentes de luz es una de las aplicaciones más grandes de los aceleradores, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de aceleradores, simplemente no puedes no mencionar una fuente de luz y, y todas las aplicaciones que esto tiene, ¿no? Entonces, por esa razón te agradezco mucho que nos hayas platicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Si no, yo tengo una que ujú. es un poco, tangencial. Es, bueno, cu- tú trabajas, digamos, como la liga entre el acelerador per se y las mediciones, ¿no? Entonces, qué tan cercano es tu trabajo a la gente que opera la máquina, por ejemplo? ¿No? Mm, buena El- pregunta. Ujú, Normalmente casi con la gente que está ahí operando la máquina, no hay tanta comunicación. Con la gente que hay más comunicación son los que se encargan de estos dispositivos de inserción. ujú, O sea, hay un grupo aquí, por ejemplo, en el SRF que es el grupo de ID, de dispositivos de inserción, y con ellos sí es necesario tener bastante comunicación porque necesitamos, por ejemplo, para mí, para mi grupo que hacemos este tipo de simulaciones, necesitamos saber muy bien las propiedades de estos dispositivos. Y claro, también
se requieren saber los parámetros de la máquina, ¿no? Pero normalmente esos, lo que utilizamos son los que son de diseño y ya, ¿no? O sea, nos dicen, ¿sabes qué? Tiene esta imitancia y estos valores de ¿cómo se llaman? De las oscilaciones de Betatron y ya con eso Ok. es con lo que alimentamos. Y la energía, bueno, en diferentes cosas, ¿no? Que son las características de la máquina, pero no son casi, o sea, no las utilizamos como, digamos, en tiempo real, lo que ellos están me diciendo, más bien utilizamos lo que está de diseño y lo que sí necesitamos es saber bien las propiedades de los dispositivos de inserción, porque, por ejemplo, no lo mencioné, pero el ondulador, por ejemplo, se puede cambiar el gap, lo que se llama, o sea, la distancia entre estos dos. Entonces Ujú. aquí esto es movible. Entonces, dependiendo de qué distancia haya de aquí, de este arreglo de imanes al otro, también vas a tener una emisión diferente. Entonces, esto se le llama que el gap. Y para poder calcular la emisión que ocurre, necesitamos saber las mediciones de cómo depende el campo magnético que hay entre estos 12 arreglos magnéticos en función de esta distancia. Y eso sí, necesariamente nos lo tiene que dar el grupo de dispositivos de inserción porque ellos lo miden. Y ya una vez que tenemos esta parametrización del campo magnético en función del gap, ya podemos calcular la emisión que va a ocurrir dependiendo del gap. Ok. Ah, ok. Entonces tienes un punto de conexión, digamos, con la máquina que Ujú. son los... veo que Cristian tiene levantada la mano. Cristian, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, mi duda es más, algo interesante, como ese, el enlace con los usuarios y, por ejemplo, eh, ¿qué tanta explicación necesitan usualmente los usuarios cuando ellos llegan y dicen, oye, quiero hacer mi medida de muestra, pero en realidad no Mm. tengo mucho de que, cómo es eso de la luz que te digan, de que me va a llegar, aparte de la frecuencia que quiero? O tienen mucha idea ellos ya de sus limitaciones. Hay dos tipos de usuarios. Normalmente hay unos que ya tienen bastante idea, que ya son, digamos, usuarios experimentados, pero para los usuarios nuevos, normalmente hay un científico de línea, o sea, hay alguien que está ahí, que es el que les va a ayudar a operar todo lo que es la línea, ¿no? Entonces, estos experimentos se dividen entre la gente que trabaja en cada una de las líneas y ellos son los que normalmente van a operar. Entonces, para ellos, ellos no necesitan saber mucha profundidad de cómo se genera la luz de sincrotrón o por qué componentes va pasando. Lo único que tal vez ellos necesitan saber más es el tamaño del haz que les está llegando a la muestra y la energía, básicamente, o la coherencia o la polarización o las diferentes características de las que esté llegando. Entonces, el usuario, pues normalmente está aquí, ¿no? Entonces, ellos van y colocan aquí su muestra y lo que obtienen son las mediciones de los detectores. Por ejemplo, aquí es un detector que se está viendo la difracción que ocurre y para ellos digamos, ellos pueden trabajar suficientemente sabiendo solamente la energía y el tamaño, por ejemplo, para una difracción del, del haz. Entonces, no es muy complicado. Sin embargo, cada usuario que va a un sincrotrón tiene que pasar por un montón de entrenamiento porque les explican todo esto de las radiaciones y eso para que no vaya a haber un accidente y que se expongan a la luz, a la radiación de rayos X, ¿no? Entonces, digamos que sí tienen, digamos, buena idea de lo que es el sincrotrón y de las fuentes de radiación que hay
en este tipo de instalaciones, pero no es necesario que vayan así tanto a fondo para hacer sus experimentos. Los que sí lo necesitan bastante saber y que lo saben bastante bien son los científicos de línea. Ellos sí que están haciendo, luego están haciendo lo que se llama el commissioning, entonces ellos necesitan tener simulaciones, necesitan saber bien exactamente qué es lo que está pasando en la línea. Bueno, la otra pregunta que tenía era sobre los espejos de toda porque vi que es bastante la potencia que se queda y siempre había tenido esa duda. Ujú. ¿Qué mantenimiento necesitan los espejos cuando están absorbiendo tanta potencia? Supongo que no pueden estar sucios, por ejemplo. Sí, no, normal, los espejos están bastante, digamos, tienen una calidad de superficie pues bastante buena y sí reciben bastante potencia, pero por eso normal los espejos tienen también refrigeración. Aquí no se ven esta figura, bueno, sí se ve un poco en esta figura algunas conexiones, pero los espejos siempre tienen una conexión, un contacto para hacer intercambio térmico y estos, para llevarse el calor. Entonces, incluso hay otros espejos, por ejemplo, los cristales de los monocromadores que están refrigerados con nitrógeno líquido. Entonces sí tienen mucho cuidado de tenerlo, de que no se deformen demasiado, de tenerlos bien refrigerados y además están en vacío, la mayoría de ellos o todos están en vacío o en alguna atmósfera controlada para que no se ensucien justamente porque resulta que cuando le llega la radiación de sincrotrón, una de las cosas que pueden suceder que casi inmediatamente es de que si hay algunas moléculas de carbón en el ambiente, estos se van a pegar a la superficie, entonces vas a empezar a arruinar la calidad óptica de los espejos. Y el mantenimiento, pues hay gente que ha intentado algunas aproximaciones de limpiarlos. Una vez que se ensucian, por ejemplo, de carbono, los limpian con ozono o con plasma, pero casi siempre cuando ya está muy echada a perder porque haz de cuenta que el espejo normalmente es un monolito de silicio, por ejemplo, y este está bien súper pulido y después ahí hacen el coating, le ponen una capa del material que quieran utilizar como espejo y entonces ya cuando está muy echado a perder, digamos, el espejo, lo que hacen es que mejor retiran ese recubrimiento y hacen uno nuevo. Ok, vale. Gracias. Gracias, Juan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que terminemos? Si no, yo tengo una rápida que es no técnica, Ajá. eh, porque mencionaste que el ISRF es el sincrotrón europeo. Entonces, Ujú. ¿cómo funciona el laboratorio? ¿Es un laboratorio francés para que recibe usuarios o es una institución internacional? El SRF es un consorcio que está formado por diferentes países de la Unión Europea. Entonces, digamos que el financiamiento está dividido ahí por porcentajes, honestamente no me lo sé, pero están involucrados países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, y así diferentes, que estos son países miembros, son los que dan la mayor cantidad del presupuesto, pero también hay otro tipo de participación en los que la contribución no es muy grande, pero ellos tienen oportunidad a recibir o a participar también en ciertas decisiones y de tener varias tecnología que se desarrolla también. Entonces, entre todos estos países están pagando una cierta cantidad de dinero y con esta se maneja como una empresa. Digamos, el SRF es una institución que es como una empresa en las que todos
digamos, todos los empleados, nuestra finalidad es de brindarle una buena calidad de luz de sincrotrón a los diferentes usuarios del mundo. Entonces, los usuarios es cualquier persona, casi siempre pues es algún científico que está haciendo alguna investigación y que requiere de ciertos experimentos y ellos mandan su propuesta cada año, ahí me parece eh, dos oportunidades para enviar la propuesta y esta pasa a través de un grupo de expertos y es decir, no, si es factible realizar este experimento o la verdad necesita más estudio, sí o no. Y claro, un porcentaje del tiempo que se le da a los usuarios, pues también tiene que cumplir con el porcentaje de los miembros, porque los miembros, pues ellos deben de tener ahí, digamos que su comité científico que tiene, digamos, preferencia para hacer sus experimentos. Pero en principio cualquier científico del mundo puede venir y hacer sus experimentos. Entonces, es un sincrotrón que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y, y pues se le dan cierto tiempo al usuario, al científico, para que venga y haga sus experimentos y se le ayuda a hacer los experimentos e incluso después también hacer el análisis de datos. Excelente. Muchas gracias, Juan. Sí, no sé si alguien más tenga alguna pregunta rápida, porque ya llegamos a la hora. Ok, Bruce, por favor. ¿Escuchas? Sí. Sí. Hablando de la, digamos, del tiempo, ¿cuál es la viabilidad que tiene la luz de sincrotrón? ¿En qué sentido, Bruce? Bueno, ¿Para hacer los experimentos o es para...? decir, Ujú. para operar, así. Porque me Pues imagino que el tiempo es muy, digamos, como es muy preciado, pues tienes que estar la máquina funcionando, digamos. sí, es de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, a los usuarios se les asigna, por ejemplo, 3 días y los 3 días van a estar haciendo su experimento. Y claro, alrededor del año también hay ciertos tiempos determinados para hacer alguna intervención en la máquina o en alguna de las beamlines. Entonces, es lo que llaman el shutdown. Entonces, hay algunos shutdowns durante el año. Y también hay días para hacer el commissioning de la máquina, hay días para hacer el commissioning de las beamlines, pero sí, la mayoría del tiempo, no sé exactamente, pero la mayoría del tiempo es para los experimentos en el año. Juan, ¿tienes idea de el porcentaje del tiempo que la máquina debe estar corriendo, o sea, operando para darle luz a los usuarios? ¿Cuánto de ese tiempo falla, digamos? ¿Tienes alguna idea? ¿Un No, la porcentaje? verdad no. Por ahí Ok. están los números en las páginas de internet. Sí, O sí, sea, si sí, te no. metes ahí al SRF y le buscas ahí como qué tanto es la eficiencia o ¿cómo se llama? Ujú. Pues siempre presumen esos números, ¿no? Pero la verdad no me lo sé así de memoria. Pero sí, Exacto. es bastante bien. Y al parecer también ahora con la nueva fuente, la nueva máquina que se llama EBS, también tienen muy buen tiempos de entrega de AS a los usuarios. Ok. Porque entiendo que más o menos ahí va la pregunta de Bruce. Mm, ¿Correcto, Bruce? Sí, es básicamente eso, ¿no? Es que están pidiendo máquinas que sean más confiables, por así decirlo. sí, Ujú. sí, esa es básicamente la finalidad de lo que se le busca, ¿no? De tenerlo que no haya pérdida de las, que no haya fallos. Ujú. Y En fin. ujú, acá en privado me mandaron algunas preguntas de que cuánto es, cuando está en funcionamiento consume mucha energía la máquina. Pues sí, sí, consume bastante electricidad. De hecho, honestamente, debido a la alza del costo de luz, de la electricidad en Europa, pues se está volviendo un consumo bastante importante del presupuesto inicial, que es nada más en pagar la luz.
Y luego también me preguntaron cuáles son las diferencias más significativas entre en la tercera y cuarta generación, porque sí, por ahí mencioné eso, pero básicamente sin meterme en muchas cosas que igual y no ando manejando, lo principal es que se tiene, a ver, no, esta slide me va a ayudar. Lo principal es nada más en definir. Bueno, digo nada más, pero cuesta muchísimo en cuestión de diseño hacer las máquinas que tengan un haz de electrones que sea más pequeño y que diverja menos, que es algo que se llama en emitancia. Entonces, lo que se trata es de tener nueva combinación de estos imanes y de todos los lentes magnéticos que están en la máquina, que son estos, por ejemplo, los cuadrupolos, sextupolos, los dipolos y todo esto, incluyendo las cavidades de radiofrecuencia y todo, que puedan tener unos paquetes de electrones muy pequeñitos y que no diverjan mucho, ¿no? O sea, que no sea nada más que los aplastaste así, pero ya llevan una trayectoria de que están explotando. Se trata de que estén bien confinados y que también no tengan una divergencia muy grande. Entonces, esto lo que ayuda mucho es que incrementa muchísimo las propiedades de la radiación que viene de este tipo de haces de electrones que se tiene mejor coherencia, se tiene mayor flujo, se tiene otras características que son bastante interesantes y que ayudan mucho a tener digamos, unos mejores resultados más rápidos y más definidos, por ejemplo, de difracción o cuando se hace, por ejemplo, eh, cuando se hace tomografía utilizando la diferencia de fases de la radiación, pues ayuda muchísimo. Entonces, por eso la gente está tratando de hacer el upgrade en diferentes centros, en diferentes instalaciones de luz de sincrotrón para mejorar la calidad de las. Y el SRF pues está en la cuarta generación. Es lo que llaman, le está pegando a lo que llaman el límite de difracción, es decir que cuando no puedes, por más que aplastes ya la fuente el paquete de electrones, de todas formas por la emisión va a ocurrir una difracción que va a hacer que tu fuente de luz se vea más grande, entonces ya no importa si lo sigue uno comprimiendo más, ya de todas formas va a tener cierto tamaño, entonces todos estos mejoramientos de las máquinas, de los anillos de almacenamiento, tienen también un límite, ¿no? Que es el límite de difracción. Y es a lo que le están pegando bastantes instalaciones como el SRF y por ejemplo, el Max4 y así otros. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno. Yo creo que aquí es un buen punto quizás para terminar la sesión. Voy a dejar de grabar. Muy bien.